La mesera dejó caer su cartera y el millonario se quedó paralizado al ver la foto que estaba dentro. Era la misma foto de su amada que desapareció hace 23 años. El sol de la mañana se colaba por los ventanales del Hotel Imperial, iluminando el mármol pulido del lobby y las mesas perfectamente dispuestas en el elegante restaurante. Camila Fuentes ajustó su uniforme negro con manos ágiles mientras se miraba en el espejo del vestidor de empleados, a sus 25 años. Su rostro reflejaba una belleza serena que contrastaba con la determinación en sus ojos cafés. «Apúrate, Cami, ya llegaron los primeros clientes y don Enrique anda con un humor de los 1000 demonios», le advirtió Lupita, otra mesera, asomándose por la puerta. Ya voy», respondió Camila, metiendo rápidamente en su bolsillo la fotografía gastada que siempre llevaba consigo. Una mujer joven sonriendo mientras sostenía a una bebé, la única herencia de su pasado. El restaurante del Imperial no era un lugar cualquiera, ubicado en la zona más exclusiva de la Ciudad de México. Era el punto de encuentro de políticos, empresarios y celebridades. Para Camila, representaba el sustento que permitía cuidar de doña Carmen, la mujer que la había criado desde bebé en un modesto departamento en Coyoacán. «Buenos días, señorita. Un café americano y jugo de naranja, por favor», pidió un hombre de traje impecable sin levantar la mirada de su periódico. «Enseguida, señor», contestó Camila con una sonrisa profesional que se desvaneció en cuanto dio la vuelta. Otro cliente que ni siquiera la miraba a los ojos. La rutina era la misma cada mañana: servir, sonreír, aguantar desplantes y, ocasionalmente, recibir alguna propina decente. Por las noches, volvía exhausta al departamento donde doña Carmen, con sus 70 años y sus rodillas cada vez más débiles, la esperaba con la cena lista. «¿Y esta cicatriz en tu mano?», le había preguntado Camila cuando era niña. «Me la hice trabajando para una familia rica, mijita, hace muchos años, antes de que llegaras a mi vida», respondió Carmen siempre con la misma vaguedad. A las 10 de la mañana, el restaurante hervía de actividad. Camila se movía entre las mesas con la bandeja en alto cuando escuchó el murmullo que recorrió el lugar. Alejandro Torres, el magnate de telecomunicaciones cuyo rostro aparecía frecuentemente en revistas de negocios, acababa de entrar acompañado por 2 asistentes. «Mesa 7, Camila, rápido», ordenó el capitán de meseros, empujándola ligeramente, con el corazón acelerado. Camila se acercó a la mesa donde Alejandro Torres, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y mirada penetrante, se había sentado. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. «Buenos días, señor Torres. ¿Qué puedo ofrecerle?», preguntó, intentando que su voz sonara firme. Alejandro levantó la mirada, y por un instante, algo en los ojos de Camila pareció captar su atención. Frunció ligeramente el ceño, pero enseguida volvió a su expresión neutra. «Café expreso doble y el desayuno ejecutivo», respondió secamente. Volviendo a su conversación con los asistentes, al alejarse, Camila tropezó ligeramente con una silla. La cartera de Alejandro, que había dejado sobre la mesa, cayó al suelo. Rápidamente, se agachó para recogerla, murmurando disculpas. Mientras la levantaba, la vieja fotografía que siempre llevaba consigo se deslizó de su bolsillo. Aterrizando justo a los pies de Alejandro, el tiempo pareció detenerse cuando él se inclinó para recogerla. «Lo siento mucho, señor. Es mía», dijo Camila, alargando la mano para recuperarla, pero Alejandro Torres se había quedado inmóvil, con la fotografía entre los dedos y el rostro súbitamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz apenas audible. Es lo único que tengo de mi madre biológica», respondió Camila, incómoda ante la intensidad de su mirada. «Me la dejó doña Carmen, la señora que me crió». Alejandro miró la foto de nuevo. Isabela sonriendo con una bebé en brazos. La misma foto que él había buscado durante 23 años, desde aquella noche en que Isabela y su hija recién nacida desaparecieron sin dejar rastro. «¿Conoce a mi madre?», preguntó Camila, con un hilo de esperanza en la voz. Alejandro pareció recuperar la compostura. Le devolvió la fotografía con una mano que temblaba imperceptiblemente. No estoy seguro. Se parece a alguien que conocí hace mucho tiempo», respondió, volviendo a su actitud distante. «Disculpe la intromisión.
durante el resto del servicio. Camila notó cómo Alejandro la observaba disimuladamente. Cuando finalmente se marchó, dejó una propina generosa y, lo que le pareció más extraño, una tarjeta personal con una nota escrita a mano. Si necesita cualquier cosa, llámeme. Esa noche, al volver a casa, encontró a doña Carmen sentada junto a la ventana, tejiendo como siempre. La anciana levantó la mirada y al ver la expresión en el rostro de Camila, dejó caer los palillos. ¿Qué pasó? Mijita, parece que viste un fantasma. Camila se sentó frente a ella, sacando la fotografía del bolsillo. Doña Carmen, hoy un hombre reconoció esta foto. Se quedó como en shock cuando la vio. La anciana tomó la fotografía entre sus manos arrugadas, y Camila podría jurar que vio miedo en sus ojos, sin... ¿Quién era ese hombre?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro Torres, el empresario. El rostro de doña Carmen perdió todo color. Sus manos comenzaron a temblar. Es solo una coincidencia, mijita. Hay muchas mujeres que se parecen, dijo, intentando sonar convincente. Me dio su tarjeta, doña Carmen. Creo que sabe algo sobre mi madre, insistió Camila. La anciana se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y se dirigió al pequeño altar que mantenía en un rincón de la sala, donde una vela siempre ardía frente a la Virgen de Guadalupe. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Camila, murmuró, encendiendo otra vela, promete que no lo llamarás. Pero mientras doña Carmen rezaba en voz baja, Camila miraba la tarjeta de Alejandro Torres y sentía que algo dentro de ella se agitaba, como si un hilo invisible comenzara a tirar, conectándola con un pasado que nunca había conocido. En su lujosa mansión en Las Lomas, Alejandro Torres contemplaba una vieja fotografía idéntica a la que Camila guardaba, con el rostro desencajado por la emoción y la duda. Isabela, susurró, pasando los dedos por la imagen descolorida. Después de todos estos años, ¿podría ser ella? El sonido de tacones sobre el mármol lo hizo guardar apresuradamente la foto. Bernarda Torres, su hermana mayor, entró al despacho con gesto autoritario. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Te fuiste de la junta directiva sin decir nada?, reclamó, sirviéndose una copa de whisky. Creo que la encontré, Bernarda, respondió él con voz ronca por la emoción. Creo que encontré a mi hija. La copa se detuvo a medio camino entre la mesa y los labios de Bernarda. Por un instante, un destello de pánico cruzó su mirada, pero lo disimuló rápidamente con una sonrisa forzada. ¿De qué estás hablando, hermanito? No empieces otra vez con esa historia. Isabela y la niña murieron hace años. Tienes que aceptarlo de una vez por todas. Pero Alejandro no la escuchaba. Ya estaba al teléfono, marcando el número de Matías Restrepo, el investigador privado que durante años había seguido cada pista, por pequeña que fuera, sobre el paradero de Isabela y su hija. Matías, necesito que investigues a alguien, una mesera del Hotel Imperial. Su nombre es Camila Fuentes. Al colgar, no notó cómo su hermana lo observaba desde el umbral de la puerta, con una expresión que oscilaba entre el miedo y la furia. Tampoco la vio tomar su teléfono y marcar un número con dedos temblorosos. «Tenemos un problema», susurró Bernarda cuando contestaron al otro lado de la línea. Creo que la encontró, esa noche. Dos mujeres en extremos opuestos de la ciudad no podían dormir, atormentadas por los secretos del pasado. Doña Carmen rezaba entre lágrimas frente a su pequeño altar, mientras Bernarda Torres contemplaba la ciudad desde el ventanal de su ático, acariciando una antigua cicatriz en su muñeca, y en su modesto cuarto, Camila soñaba con una canción de cuna que nunca había escuchado, pero que de alguna manera conocía de memoria. Ciudad de México, 25 años atrás, el verano de 1999, había sido particularmente caluroso en la capital mexicana, en los jardines de la Universidad Nacional. Isabela Mendoza, con 23 años y el cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros, revisaba sus apuntes de derecho constitucional bajo la sombra de un ahuehuete. No notó al joven que se detuvo a observarla, hasta que una sombra se proyectó sobre sus libros. «Disculpa, ¿sabes dónde queda el edificio de economía?», preguntó Alejandro Torres, entonces un estudiante de posgrado con ambiciones que iban más allá de la empresa familiar. Isabela levantó la mirada y el tiempo pareció detenerse en ese primer encuentro. Ella, hija de un profesor universitario,
sin más fortuna que su inteligencia y determinación. Él, heredero de un imperio empresarial en pleno crecimiento. 2 facultades más allá, el edificio blanco con columnas, respondió ella, señalando con un lápiz mordisqueado. Gracias, soy Alejandro, por cierto. Isabela. Lo que comenzó como un encuentro casual, se transformó en el amor que ninguno de los dos había imaginado posible. Durante meses, se vieron a escondidas. Bernarda Torres, siempre vigilante de los intereses familiares, habría desaprobado la relación de su hermano con una estudiante becada sin apellido distinguido. Mi hermana tiene planes para mí, le confesó Alejandro una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el mirador de Chapultepec. Quiere que me case con la hija de los Montero para fusionar las empresas. Isabela apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón encogido por un presentimiento sombrío. ¿Y tú qué quieres, Alejandro? Por toda respuesta, él sacó de su bolsillo un delicado colgante con forma de media luna. Quiero que seas mi esposa, dijo, colocándole el collar. Este es un amuleto familiar. Mi madre me lo dio antes de morir. La otra mitad la guardaré yo. Y cuando tengamos una hija, será para ella. Presente Alejandro acariciaba la media luna plateada, mientras el investigador Matías Restrepo extendía fotografías sobre el escritorio de caoba. Es ella, Matías, estoy seguro, dijo, comparando el rostro de Camila con fotos antiguas de Isabela. Los mismos ojos, la misma forma de la barbilla. Con todo respeto, señor Torres. Hemos pasado por esto antes, respondió Matías con cautela. Cuando apareció aquella estudiante en Veracruz, también estaba seguro. Esto es diferente. Tiene la fotografía, Matías, la misma que desapareció con Isabela. Y la edad coincide perfectamente. El investigador suspiró, anotando en su libreta el nombre de Camila Fuentes y la dirección del Hotel Imperial. ¿Qué sabemos de la mujer que la crió? ¿Esta doña Carmen? Aún nada concreto, pero hay algo en ese nombre que me resulta familiar, murmuró Alejandro, frotándose las sienes. Necesito que averigües todo. ¿Dónde viven? ¿Cómo llegó esa niña a sus manos? Cualquier conexión con mi familia. Mientras tanto, en la mansión principal, Bernarda Torres revisaba frenéticamente viejos álbumes familiares, arrancando y quemando fotografías en las que aparecía una joven con uniforme de servicio doméstico. Luego marcó un número en su teléfono. ¿Carmen Suárez sigue viviendo en la misma dirección de Coyoacán?, preguntó sin saludar. Asegúrate de que mantenga la boca cerrada. Recuérdale nuestro acuerdo. En el pequeño apartamento, doña Carmen observaba a Camila dormir. Las facciones de la joven, tan parecidas a las de Isabela, le provocaban un dolor agudo en el pecho, mezcla de culpa y amor. Perdóname, mijita, susurró, acariciando el cabello de la que había criado como nieta. Solo quería protegerte. El teléfono sonó, sobresaltándola al contestar. Solo escuchó una respiración al otro lado. Ya sabes lo que pasará si hablas. Carmen, dijo la voz femenina antes de colgar. La anciana se santiguó, temblando. 23 años de silencio amenazaban con derrumbarse como un castillo de naipes. A la mañana siguiente, Camila notó algo diferente en el hotel. Alejandro Torres había regresado, esta vez solo, y pidió específicamente ser atendido por ella. «Buenos días, señor Torres», saludó, intentando mantener la calma. «¿Lo mismo de ayer?» «Sí, gracias», respondió él, observándola con una intensidad que la incomodaba. «Disculpa mi indiscreción, pero ¿has vivido siempre con tu abuela?» Camila se tensó. «Doña Carmen no es mi abuela biológica. Me adoptó cuando era bebé. ¿Y nunca has intentado buscar a tus padres biológicos?» «Mi madre falleció al darme a luz». «Según doña Carmen», respondió ella, preguntándose por qué le contaba esto a un desconocido. «De mi padre nunca supe nada». Alejandro asintió lentamente, como confirmando una sospecha. «¿Puedo invitarte a un café cuando termines tu turno?», preguntó de repente. «Hay algo importante que quisiera hablar contigo». Camila dudó. Algo en la mirada de aquel hombre la inquietaba y atraía a la vez. «Lo siento, señor Torres, pero no acostumbro salir con clientes», respondió con firmeza. «No es lo que piensas», aclaró él rápidamente. «Es sobre tu madre, sobre Isabela». El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Camila nunca había escuchado el nombre de su madre biológica. «¿Cómo sabe? Por favor, solo 1 hora de tu tiempo», insistió él. «Podría cambiar tu vida.
Antes de que pudiera responder, una mujer elegante entró al restaurante, caminando directamente hacia la mesa de Alejandro. Bernarda Torres, con su traje sastre impecable y su collar de perlas, se detuvo junto a Camila, examinándola con una mirada gélida. «Así que esta es la mesera de la que tanto hablas, hermanito», comentó con desdén. «No veo el parecido, francamente». «Bernarda, no es el momento», advirtió Alejandro, poniéndose de pie. «Disculpen, les traeré su pedido en un momento», dijo Camila, retirándose confundida y molesta. Desde la barra, observó a los hermanos discutir acaloradamente en voz baja. La mujer gesticulaba con energía mientras Alejandro mantenía un semblante serio. Finalmente, Bernarda se levantó y salió del restaurante visiblemente irritada. Al terminar su turno, Camila encontró a Alejandro esperándola en la entrada del hotel. «Lamento lo de mi hermana», se disculpó. «Bernarda puede ser difícil. Señor Torres, no entiendo qué está pasando, pero creo que me debe una explicación», dijo Camila directamente. «¿Cómo conoce a mi madre? ¿Por qué sabe su nombre cuando ni yo misma lo sabía?» Alejandro miró alrededor, incómodo. «No aquí. Hay un café tranquilo a 2 cuadras». Camila asintió, decidida a obtener respuestas, sin imaginar que esa conversación desenterraría secretos que cambiarían su vida para siempre. En su oficina privada, Bernarda Torres rompía objetos contra la pared, presa de la furia. «23 años», gritaba. 23 años manteniendo este secreto y ahora todo podría arruinarse. Sacó de su caja fuerte un sobre amarillento. Dentro, una carta escrita con letra temblorosa. La confesión de un crimen que jamás debía salir a la luz. «No permitiré que esa mesera destruya todo lo que he construido», murmuró, tomando su teléfono. Mientras tanto, en el café, Alejandro le mostraba a Camila una fotografía idéntica a la que ella guardaba. En el reverso, una dedicatoria escrita con tinta azul. «Para Alejandro, con todo mi amor, siempre tuya, Isabela». «Tu madre no murió al darte a luz, Camila», dijo con voz ronca por la emoción. «Desapareció una noche de junio hace 23 años, llevándote con ella. Era el amor de mi vida y tú». Hizo una pausa, mirándola a los ojos. «Creo que eres mi hija». Camila se quedó paralizada, con la taza de café a medio camino entre la mesa y sus labios. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza como un eco distante. «Mi padre», logró articular finalmente. «Esto es una locura. Sé que parece increíble», respondió Alejandro, inclinándose hacia ella. «Pero tengo pruebas, Camila. La fotografía, tu edad, el parecido con Isabela. Cualquiera puede tener una copia de esa foto, señor Torres», replicó ella, recuperando parte de su compostura. «Y en cuanto al parecido, simplemente no es suficiente». Alejandro sacó entonces de su cartera otro objeto, un antiguo recorte de periódico amarillento. En él se anunciaba el compromiso del joven empresario Alejandro Torres con la estudiante de Derecho Isabela Mendoza. La fecha, marzo de 1999. Desaparecieron en junio de ese mismo año. Explicó con voz grave. Isabela tenía 8 meses de embarazo. Estábamos a punto de casarnos, contra la voluntad de mi familia. Camila estudió el recorte, sintiendo una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Por qué me está contando todo esto ahora? ¿Qué quiere de mí? Solo quiero conocer la verdad, Camila. He pasado 23 años buscándolas a las 2. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Camila se atrevió a preguntar: «¿Quién es doña Carmen en esta historia?». Alejandro frunció el ceño, pensativo. «El nombre me resulta familiar, pero no logro ubicarla. Mi investigador está trabajando en eso». «¿Su investigador?». Camila se levantó, indignada. «¿Me está investigando? ¿A mí y a la mujer que me crió?». «Camila, por favor, entiende mi posición», intentó calmarla Alejandro. «Si realmente eres mi hija». «No soy su hija, señor Torres», respondió ella, recogiendo su bolso, «y le agradecería que dejara de acosarnos a mí y a mi abuela». Salió del café a paso rápido, con el corazón latiéndole violentamente contra el pecho. No vio al hombre que la fotografiaba discretamente desde un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Matías Restrepo, con 20 años de experiencia como investigador privado, estudiaba atentamente los archivos de personal de las empresas Torres. En el registro de 1998, encontró lo que buscaba:
Carmen Suárez, empleada doméstica en la mansión principal. Bingo, murmuró, mientras accedía a su expediente. Carmen había trabajado para la familia Torres durante 15 años, principalmente para Bernarda. Fue despedida en junio de 1999, curiosamente pocos días después de la desaparición de Isabela. No hay coincidencias en este negocio, pensó Matías, anotando la dirección de Carmen en Coyoacán, la misma que tenía registrada 23 años atrás. Su teléfono sonó. Era Alejandro Torres. Ella no me cree, Matías, dijo sin preámbulos. Necesito pruebas más contundentes. Estoy en ello, señor. Acabo de encontrar algo interesante. Carmen Suárez trabajó para su familia, específicamente para su hermana. Un silencio pesado se instaló en la línea. ¿Para Bernarda?, preguntó Alejandro finalmente, con voz alterada. ¿Por qué nunca supe esto? Fue despedida justo después de la desaparición de Isabela. Visítala, Matías. Averigua qué sabe, pero sé discreto. No quiero asustarla. Cuando Camila llegó a casa, encontró a doña Carmen más nerviosa que de costumbre. La anciana movía las manos inquieta, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. ¿Qué pasa, abuelita? ¿Te sientes mal? Mijita, hay algo que debo decirte, comenzó la anciana, pero fue interrumpida por el timbre de la puerta. Al abrir, Camila se encontró frente a un hombre de mediana edad, vestido con un traje sencillo. Buenas tardes. ¿Es usted Camila Fuentes? Soy Matías Restrepo. Trabajo para una agencia de seguridad. Estamos investigando un incidente en el hotel y necesitamos su testimonio. Camila entrecerró los ojos, suspicaz. Trabaja para Alejandro Torres, ¿verdad? El hombre no intentó negarlo. Señorita Fuentes, solo queremos aclarar. No tengo nada que hablar con ustedes, respondió cortante, intentando cerrar la puerta, pero desde dentro del apartamento, la voz temblorosa de doña Carmen la detuvo. Déjalo pasar, Cami. Ya es hora de que sepas la verdad. La anciana estaba de pie en medio de la pequeña sala, con una caja de cartón entre las manos. Su rostro reflejaba una profunda resignación. Siéntese, señor, le indicó a Matías. Esta historia es larga y dolorosa. Camila observaba a su abuela con creciente inquietud. ¿De qué verdad hablas, abuelita? Carmen abrió la caja y extrajo un gastado sobre amarillo. Trabajé para la familia Torres durante muchos años, comenzó, confirmando las sospechas de Matías. Era la asistente personal de la señorita Bernarda. Ella no era una buena persona, mijita. Bernarda Torres, Camila recordó a la mujer elegante y fría del restaurante. ¿La hermana de Alejandro? Carmen asintió. Cuando Alejandro se enamoró de Isabela, una muchacha sin apellido importante, Bernarda se enfureció. Veía peligrar su control sobre la empresa familiar si su hermano se casaba con alguien ajeno a su círculo social. Matías tomaba notas discretamente, mientras Camila escuchaba con el corazón encogido. Yo quería mucho a Isabela, continuó la anciana con la voz quebrada. Era una joven brillante, de buen corazón. Venía a visitarme a mi habitación en la mansión y me contaba sus sueños. Quería ser jueza, ayudar a los que no tenían voz. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Camila en un susurro. Carmen sacó del sobre una carta escrita a mano. Una noche, Bernarda me ordenó entregar esto a Isabela, dijo, extendiéndosela a Camila. Decía que era una nota urgente de Alejandro, pidiéndole que lo encontrara en una cabaña en las afueras de la ciudad. Camila leyó la nota, reconociendo la caligrafía elegante que había visto en la dedicatoria de la fotografía de Alejandro. Pero esto no tiene sentido, murmuró. Si era de Alejandro, ¿por qué? Porque no era de él, interrumpió Carmen. Bernarda falsificó la letra de su hermano. Cuando Isabela llegó a la cabaña, no encontró a Alejandro, sino a hombres contratados por Bernarda para hacerla desaparecer. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. ¿Estás diciendo que intentó matarla? Carmen bajó la mirada. Ese era el plan, pero algo salió mal. Isabela logró escapar, pero estaba herida y en trabajo de parto prematuro. De alguna manera, llegó hasta mi casa esa misma noche. Matías dejó de escribir, absorto en el relato. Lo que estaba escuchando superaba sus expectativas más siniestras. Te dio a luz ahí, mijita, en mi pequeña casa. Continuó Carmen con la voz quebrada. Estaba muy débil, perdiendo mucha sangre.
Me hizo prometer que te cuidaría, que te mantendría lejos de los Torres. Me contó lo que Bernarda había intentado hacer. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó Camila con lágrimas en los ojos. No lo sé, mi niña. Perdió el conocimiento después de que nacieras. Un amigo médico vino a ayudarnos, pero cuando regresé a la habitación, había desaparecido. Un silencio pesado cayó sobre la pequeña sala. Finalmente, Matías se atrevió a preguntar: ¿por qué no fue a la policía, doña Carmen? La anciana esbozó una sonrisa amarga. Contra la familia Torres, nadie me hubiera creído. Además, Bernarda me encontró al día siguiente. Me amenazó con matarnos a las dos si hablaba. Me obligó a renunciar y me dio dinero para que desapareciera con la niña. Camila se levantó, temblando de rabia y confusión. Todo este tiempo, sabías quién era mi padre y me lo ocultaste. Lo hice para protegerte. Mijita, susurró Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Bernarda Torres es una mujer peligrosa. Si hubiera sabido que estabas viva. El sonido estridente del teléfono interrumpió la tensa conversación. Carmen atendió con manos temblorosas. Diga. La voz al otro lado de la línea la hizo palidecer. Te advertí que mantuvieras la boca cerrada, Carmen, siseó Bernarda Torres. Mi hombre me dice que tienes visita. Sabes lo que pasará ahora, ¿verdad? La llamada se cortó. Carmen dejó caer el teléfono, horrorizada. Tenemos que irnos, dijo, agarrando a Camila del brazo. Ahora, ¿qué sucede?, preguntó Matías. Alarmado, Bernarda sabe que estamos hablando, y no lo permitirá. Como confirmando sus palabras, un automóvil negro se detuvo frente al edificio. Rápido, por la puerta trasera, ordenó Matías, ayudando a doña Carmen a levantarse. Mi auto está en la calle lateral. Camila agarró su bolso y la caja con documentos. Mientras el investigador guiaba a la anciana hacia la salida de emergencia del edificio, bajaron apresuradamente por una escalera estrecha que daba a un callejón. ¿A dónde vamos?, preguntó Camila, sosteniendo a su abuela que apenas podía mantener el paso. Con Alejandro, respondió Matías, mirando constantemente sobre su hombro. Es el único lugar seguro ahora. Lograron llegar al automóvil, justo cuando dos hombres de traje oscuro entraban al edificio. Matías arrancó con un chirrido de neumáticos, perdiéndose en el tráfico de la avenida principal. Esto es una locura, murmuró Camila, abrazando a la temblorosa Carmen. ¿Cómo puede ser que toda mi vida haya sido una mentira? No todo fue mentira, mijita, respondió la anciana con lágrimas en los ojos. Mi amor por ti siempre fue real. El trayecto hasta la mansión Torres transcurrió en un silencio tenso. Camila miraba por la ventanilla, absorta en pensamientos contradictorios. Hace apenas 24 horas era una simple mesera, y ahora podía ser la heredera de uno de los hombres más ricos de México, hija de padres que hasta ayer creía muertos. Al llegar, Alejandro los esperaba en la entrada, visiblemente nervioso. ¿Estás bien?, preguntó a Camila, ignorando inicialmente a los demás. En su mirada había una mezcla de preocupación y esperanza que la desconcertó. Físicamente sí, respondió ella secamente. Mentalmente, no estoy segura. Alejandro entonces se fijó en doña Carmen, quien se encogió instintivamente. ¿Carmen? ¿Carmen Suárez?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Trabajabas para Bernarda? La anciana asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Pasemos adentro, sugirió Matías. No es seguro quedarse afuera. Bernarda ya sabe que estamos aquí. Una vez en el despacho, Carmen relató nuevamente la historia, esta vez con más detalles. Describió cómo Isabela había llegado a su puerta aquella noche, embarazada y sangrando, cómo había dado a luz prematuramente a Camila y cómo había desaparecido misteriosamente después. Ella te amaba, Alejandro, dijo la anciana. Sus últimas palabras fueron para ti y para la niña. Alejandro escuchaba con los ojos húmedos, apretando entre sus manos la media luna de plata que llevaba al cuello. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me dijiste que mi hija estaba viva? Tenía miedo, confesó Carmen. Bernarda me amenazó. Dijo que si alguna vez te contaba sobre la niña, nos mataría a las dos. Camila observaba el intercambio en silencio, sintiendo que observaba una película sobre la vida de otra persona. Todo esto es muy conveniente, ¿no creen?, dijo finalmente,
poniéndose de pie. Una historia dramática, una fortuna en juego, una villana malvada. Y yo se supone que debo aceptarlo todo sin pruebas. Tengo la prueba definitiva, respondió Alejandro, levantándose también. Una prueba de ADN. Matías, contacta al doctor Velasco, que venga inmediatamente. Mientras esperaban al médico, el teléfono de Camila sonó. Era Rafael, el gerente del Hotel Imperial. Camila, necesito que vengas urgentemente, dijo sin saludar, con la voz alterada. Hay un problema con tu contrato y debo resolverlo hoy mismo. No puedo ir ahora. Rafael, estoy en medio de algo importante. Es tu empleo, Camila, insistió el gerente, con un tono extrañamente nervioso. Si no vienes ahora, tendré que despedirte. Tras colgar, Camila se quedó pensativa. Rafael nunca me llamaría por algo así en domingo, murmuró. Es una trampa, afirmó Matías. Bernarda debe haberlo presionado. O tal vez es mi trabajo real llamándome de vuelta a la realidad, replicó Camila, cogiendo su bolso. Voy a ir. Es demasiado peligroso, exclamó Alejandro. Bernarda podría estar detrás de esto. ¿Y qué si lo está? ¿Qué podría hacerme en un hotel lleno de gente?, respondió ella, desafiante. Además, necesito ese empleo. No todos vivimos en mansiones, señor Torres. Después de una acalorada discusión, acordaron que Matías la acompañaría, mientras Alejandro se quedaba con doña Carmen para realizarse la prueba de ADN. Al llegar al hotel, notaron algo extraño. Había muy poco personal y casi ningún huésped en el lobby normalmente concurrido. Algo no está bien, murmuró Matías, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Camila. Rafael los recibió con una sonrisa tensa. Camila, gracias por venir. Pasemos a mi oficina. Los condujo por un pasillo lateral, no hacia la administración, sino hacia la cocina principal. Al abrir la puerta, un olor penetrante inundó sus sentidos. ¡Gas!, gritó Matías, agarrando a Camila para retroceder. En ese momento, una explosión sacudió el ala este del hotel. El fuego se propagó rápidamente, atrapándolos en el pasillo. Rafael había desaparecido. ¡Por aquí!, gritó Camila, guiando a Matías hacia una salida de emergencia que conocía. Mientras corrían entre el humo cada vez más denso, escucharon un llanto desgarrador. En una pequeña sala de estar para el personal, encontraron a una niña de unos 5 años, acurrucada bajo una mesa. «¡Ayuda!», sollozaba la pequeña. «No encuentro a mi mamá». Sin dudarlo, Camila se dirigió hacia ella. «Camila, no», gritó Matías. «El techo va a colapsar». Ignorándolo, Camila se agachó y tomó a la niña en brazos. «Te sacaré de aquí, cariño», le prometió. «Todo estará bien». Cuando se dirigían hacia la salida, un estruendo ensordecedor resonó sobre ellos. Camila solo tuvo tiempo de empujar a la niña hacia Matías antes de que una viga ardiente cayera, separándola de ellos. «¡Sácala!», gritó a Matías, quien sostenía a la pequeña en brazos. «Yo buscaré otra salida». «Camila», pero ya no podía verlos a través del denso humo. Camila se cubrió la boca con un pañuelo y avanzó a tientas por un corredor lateral, sintiendo que el oxígeno escaseaba cada vez más. Sus ojos ardían y sus pulmones protestaban con cada inhalación. En medio de la humareda, algo brilló en su pecho, la media luna de plata que llevaba como colgante. Un regalo de doña Carmen en su 15º cumpleaños. «Era de tu madre», le había dicho, tambaleándose. Camila llegó hasta una ventana. Abajo, bomberos y paramédicos ya atendían a los evacuados, con las últimas fuerzas que le quedaban. Rompió el cristal con un extintor. «¡Auxilio!», gritó, pero su voz apenas salió como un susurro ronco. Lo último que recordó fue la silueta de un bombero trepando hacia ella, mientras la oscuridad la envolvía. Alejandro Torres recibió la llamada de Matías mientras el doctor Velasco tomaba las muestras para la prueba de ADN. «Señor Torres». La voz del investigador temblaba. «Hubo un atentado en el hotel. Fue una trampa». «¿Camila?», preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «La están trasladando al Hospital Ángeles». «Es grave, señor». Inhaló mucho humo y sufrió algunas quemaduras, pero salvó a una niña antes de perder el conocimiento. Media hora después, Alejandro irrumpía en la sala de urgencias como un huracán, exigiendo información. A su lado, doña Carmen rezaba en silencio, aferrada a un rosario. «Su estado es crítico»,
explicó el médico de guardia. Sus pulmones están comprometidos por la inhalación de humo y tiene quemaduras de 2º grado en brazos y espalda. Las próximas 24 horas serán decisivas. Mientras la trasladaban a cuidados intensivos, una enfermera entregó a Alejandro una bolsa plástica con las pertenencias de Camila. Esto estaba en su cuello, dijo, mostrándole un colgante plateado. Alejandro lo tomó con manos temblorosas, una media luna idéntica a la que él llevaba, las 2 mitades del amuleto familiar, finalmente reunidas. Es ella, Matías, susurró, con la voz quebrada. Es mi hija. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Los resultados preliminares de la prueba de ADN. Positivo. En el noticiario nocturno, la historia encabezaba los titulares. Heroica mesera salva a niña en incendio del Hotel Imperial. La imagen de Camila, con el colgante de media luna brillando en su pecho, se transmitió en todos los canales nacionales. A kilómetros de distancia, en un convento aislado en las montañas de Puebla, una monja de mediana edad observaba el televisor con expresión conmocionada. ¿Se encuentra bien, hermana Esperanza?, preguntó la Madre Superiora, pero Esperanza no respondió. Sus ojos estaban fijos en el colgante que llevaba la joven heroína, mientras una melodía olvidada surgía desde lo más profundo de su memoria. El convento de Santa María de los Ángeles se alzaba majestuoso entre las montañas de Puebla, a 2 horas de la Ciudad de México. Construido en el siglo XVII, sus gruesos muros de cantera cobijaban a una veintena de religiosas dedicadas a la contemplación y la ayuda a los más necesitados. Para la hermana Esperanza, aquel lugar había sido su único hogar durante 23 años. No recordaba nada anterior a la noche tormentosa en que la encontraron al borde del camino, ensangrentada e inconsciente. Es un milagro que sobreviviera, le había dicho la Madre Superiora. Cuando te trajeron, apenas respirabas. La habían llamado Esperanza porque, según la anciana religiosa, solo la esperanza pudo mantenerte con vida esa noche. Ahora, frente al pequeño televisor de la sala común, Esperanza sentía que algo se agitaba en las profundidades de su memoria, la imagen de la joven del noticiero, con el colgante en forma de media luna. Despertaba ecos dormidos. ¿La conoces?, preguntó la Madre Superiora, observándola con curiosidad. No lo sé, respondió Esperanza, llevándose una mano temblorosa a la sien. Hay algo familiar en ella, en su celda. Esperanza abrió el pequeño cajón de su mesita de noche. Entre sus escasas pertenencias, guardaba un objeto que había estado con ella cuando la encontraron. Media luna de plata, idéntica a la que llevaba la joven del noticiero. Esa noche, por primera vez en años, vio a un hombre joven de cabello oscuro que le colocaba un collar mientras le prometía amor eterno. Escuchó una canción de cuna que nunca había cantado, pero cuya melodía conocía perfectamente, y vio a una bebé recién nacida que alguien le arrebataba de los brazos mientras ella gritaba un nombre: Alejandra. Se despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. La canción seguía resonando en su mente, tan clara como si alguien la estuviera cantando en ese momento. A la mañana siguiente, pidió permiso para usar la computadora del convento, un privilegio raramente concedido. Buscó más información sobre el incendio del Hotel Imperial y sobre la mesera heroica. Camila Fuentes, de 25 años, permanece en estado crítico. Leyó en un artículo reciente. La joven trabajaba como mesera en el prestigioso hotel desde hace 3 años. Según testigos, arriesgó su vida para salvar a una niña atrapada en el fuego. Una fotografía acompañaba el texto. Camila sonriendo con su uniforme del hotel, algo en sus ojos, en la forma de su rostro, provocó que el corazón de Esperanza latiera dolorosamente. Sin pensarlo 2 veces, imprimió la imagen y la llevó a su celda. Esa tarde, mientras realizaba sus tareas habituales en el huerto del convento, la canción de cuna que había soñado no dejaba de repetirse en su mente. Casi inconscientemente, comenzó a tararearla. La Madre Superiora, que pasaba cerca, se detuvo en seco. ¿De dónde conoces esa canción, Esperanza? No lo sé, madre. Apareció en mis sueños anoche. La anciana religiosa la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Es una nana muy antigua, de la región de Veracruz. Mi abuela la cantaba. Esperanza sintió un escalofrío. Madre, necesito ir a la Ciudad de México. ¿Por qué, hija mía? No puedo explicarlo.
Pero siento que debo ver a esa joven del incendio, la Madre Superiora, quien había guiado a Esperanza durante todos esos años. Reconoció en sus ojos un destello que nunca había visto antes, el despertar de una memoria largamente dormida. Te llevaré yo misma, decidió. En el Hospital Ángeles, Camila luchaba por su vida. Los médicos habían inducido un coma para permitir que sus pulmones se recuperaran del daño causado por el humo. A su lado, Alejandro Torres no se había movido en 3 días, negándose a abandonar la habitación, excepto para lo estrictamente necesario. Doña Carmen entraba y salía, trayéndole café y comida que él apenas tocaba. La culpa pesaba sobre la anciana como una losa. Si hubiera hablado antes, se lamentaba. Nada de esto habría pasado. No fue tu culpa, respondía mecánicamente Alejandro, sin apartar la mirada del rostro pálido de Camila. Fue Bernarda. Su hermana había desaparecido. Las autoridades la buscaban tras encontrar pruebas de su implicación en el incendio, transferencias bancarias a Rafael, el gerente, y a los hombres que instalaron las bombas. La puerta se abrió y Matías entró con expresión grave. «Tenemos que hablar», dijo. Haciendo un gesto para que Alejandro lo siguiera al pasillo, una vez fuera, el investigador sacó su tablet y le mostró un vídeo de seguridad. «Esto es de la noche en que Isabela desapareció», explicó. «Lo encontré en los archivos antiguos de la mansión. Bernarda había ordenado destruirlo, pero tenía una copia de seguridad. Las imágenes granuladas mostraban a Bernarda discutiendo acaloradamente con un hombre en el jardín trasero. Por el uniforme, parecía ser uno de los jardineros. «Es Mateo Girón», identificó Matías. «Trabajó para ustedes entre 1997 y 1999. Desapareció la misma noche que Isabela. ¿Crees que está involucrado?», preguntó Alejandro, sintiendo renacer la ira. «No lo sé, pero lo encontré. Vive en Cuernavaca. Con otro nombre, quiere hablar contigo». Alejandro dudó, mirando hacia la habitación donde Camila yacía inconsciente. «No puedo dejarla ahora. Dice que tiene información sobre Isabela», insistió Matías. «Información que podría salvar a Camila». A la mañana siguiente, un hombre de unos 60 años esperaba nerviosamente en la cafetería de un centro comercial de Cuernavaca. Mateo Girón había envejecido prematuramente, con el cabello completamente blanco y profundas arrugas surcando su rostro curtido. Cuando vio entrar a Alejandro, se tensó visiblemente. «Gracias por venir», dijo, señalando la silla frente a él. Alejandro se sentó, estudiándolo con dureza. «Habla. ¿Qué sabes sobre Isabela?». Mateo sacó de su bolsillo un paquete envuelto en tela. «Esto es para ti», dijo, empujándolo sobre la mesa. «Lo he guardado durante 23 años, esperando el momento adecuado». Alejandro desenvolvió el paquete con dedos temblorosos. Contenía un diario gastado con las iniciales IME en la cubierta y una cadena de plata con media luna, idéntica a las otras 2. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con la voz alterada por la emoción. «Isabela me lo dio esa noche», respondió Mateo. «Yo la ayudé a escapar, durante la siguiente hora». El exjardinero relató una historia que dejó a Alejandro devastado. Mateo había estado enamorado de Isabela antes de que ella conociera a Alejandro. Cuando descubrió el plan de Bernarda para eliminarla, la alertó y organizó su huida, pero algo salió mal. «Bernarda y sus hombres nos alcanzaron en la carretera», explicó con voz quebrada. «El coche se salió de la vía. Isabela estaba herida y en trabajo de parto. La llevé a casa de Carmen, que era la única persona en quien confiábamos. Y después del parto, mientras Carmen atendía a la bebé, Isabela me entregó su diario y me hizo jurar que se lo daría a la niña cuando fuera seguro, pero cuando regresé a la habitación, había desaparecido». «¿Desaparecido? ¿Cómo?», exclamó Alejandro golpeando la mesa. «No lo sé. La buscamos durante días. Pensé que había muerto en algún lugar del bosque. Hasta que...». Mateo sacó su teléfono y le mostró la misma noticia que había visto Esperanza. «Cuando vi esto, supe que era el momento. El colgante que lleva la chica. Es el tercero». «¿El tercero?». Alejandro no entendía. «El amuleto completo son 3 piezas, no 2, explicó Mateo. «Tú tienes una parte, tu hija otra, y la tercera la tenía Isabela», completó Alejandro. «Exacto. Y ahora hay que encontrarla».
porque solo cuando las 3 lunas se unan, la verdad completa saldrá a la luz. Al regresar al hospital, Alejandro encontró un mensaje de la recepcionista. Una monja había preguntado por Camila, insistiendo en que debía verla. Le habían dicho que volviera al día siguiente, cuando el médico pudiera autorizar la visita. Esa noche, mientras Alejandro dormitaba en el sillón junto a la cama de Camila, la máquina que monitoreaba sus constantes vitales comenzó a emitir un pitido más acelerado. La joven se agitaba. Como atrapada en un sueño, Alejandro se inclinó sobre ella, preocupado. Para su sorpresa, Camila comenzó a tararear débilmente una melodía que él no había escuchado en más de 2 décadas. La canción de cuna que Isabela solía cantarle a su vientre embarazado. La canción que solo ellos 3 conocían. El amanecer pintaba de naranja el horizonte cuando la hermana Esperanza y la Madre Superiora llegaron al Hospital Ángeles. El edificio de cristal y concreto se alzaba imponente, muy diferente al convento donde Esperanza había pasado más de 2 décadas. ¿Estás segura de esto?, preguntó la anciana religiosa, observando cómo Esperanza apretaba contra su pecho la media luna de plata. «Nunca he estado tan segura de algo, madre», respondió con una serenidad que contrastaba con el tumulto interior que sentía. En la recepción, una enfermera las detuvo. «Lo siento, pero la señorita Fuentes sigue en cuidados intensivos. Solo familiares directos pueden verla. Por favor», insistió Esperanza. «Es importante. Creo que puedo ayudarla». La enfermera dudó, pero finalmente llamó al doctor a cargo. Mientras esperaban, Esperanza sintió una presencia a sus espaldas. «¿Puedo ayudarlas?». La voz hizo que cada célula de su cuerpo se estremeciera. Lentamente, se dio la vuelta y se encontró frente a frente con Alejandro Torres. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro la miró como si viera a un fantasma, con el rostro súbitamente pálido. «¿Isabela?», susurró, con la voz apenas audible. El nombre resonó en la mente de Esperanza como un eco lejano. Imágenes fragmentadas comenzaron a surgir, risas compartidas bajo un árbol universitario, promesas susurradas a la luz de la luna, un amor que trascendía barreras sociales. «No sé quién soy», respondió ella finalmente. «Me llaman Esperanza. He vivido en un convento desde hace 23 años, sin recordar nada de mi pasado». Alejandro dio un paso hacia ella, tembloroso. «¿Me reconoces?», preguntó, con el corazón martilleándole en el pecho. Ella lo miró intensamente. Sus ojos recorrieron cada línea de aquel rostro ahora maduro, buscando la conexión con las imágenes que comenzaban a aflorar en su memoria. «Hay algo familiar», admitió. «Vine porque vi a la chica en las noticias, la que salvó a la niña, su colgante». Sin decir más, sacó la media luna que guardaba consigo. Alejandro, con manos temblorosas, extrajo la suya. Las 2 piezas brillaban bajo las luces fluorescentes del hospital. «Son parte del mismo amuleto», dijo él, «el que te di antes de que desapareciera», completó una voz a sus espaldas. Bernarda Torres emergió del pasillo, elegante como siempre, pero con un brillo peligroso en la mirada. 2 hombres la flanqueaban, con las manos en los bolsillos de sus chaquetas, sugiriendo la presencia de armas. «Qué conmovedor reencuentro», comentó con una sonrisa fría. La familia Torres nuevamente unida. Alejandro se interpuso instintivamente entre Bernarda y Esperanza. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí? La policía te está buscando». «La policía», repitió Bernarda con desdén. «Siempre tan inútil, igual que tú, hermanito, buscando durante años lo que estaba frente a tus narices». La Madre Superiora, percibiendo el peligro, se había deslizado discretamente hacia un teléfono. Uno de los hombres la detuvo con brusquedad. «Nadie llamará a nadie», siseó Bernarda. «Esto es un asunto familiar». «¿Qué quieres, Bernarda?», preguntó Alejandro, calculando mentalmente la distancia hasta el botón de alarma. «Lo que siempre he querido, proteger el legado Torres». Sus ojos se posaron en Esperanza. «Veo que sobreviviste después de todo, Isabela. O lo que queda de ti». El nombre volvió a resonar en la mente de Esperanza, esta vez con más fuerza. Recordó entonces la noche de lluvia, el coche desbarrancándose, el dolor del parto prematuro, los hombres persiguiéndola. «Tú intentaste matarme», susurró, dando un paso hacia Bernarda. «Enviaste hombres para eliminarme.
Solo quería alejarte de mi hermano, respondió Bernarda con una calma perturbadora. Pero tú, siempre tan obstinada, te negaste a aceptar el dinero, preferiste huir con la bastarda en tu vientre. No te atrevas a hablar así de mi hija, exclamó Alejandro. Avanzando amenazadoramente hacia ella, uno de los hombres extrajo una pistola, apuntándole. Tranquilo, hermanito, se burló Bernarda. Solo quiero que entiendan cómo van a ser las cosas ahora. La chica morirá debido a complicaciones del incendio. Trágico, pero inevitable. La monja regresará a su convento, donde permanecerá en silencio si no quiere que algo terrible ocurra a sus hermanas. Y tú, Alejandro, firmarás la transferencia de tus acciones a mi nombre. Estás loca, respondió él. Jamás accederé a eso. Lo harás si quieres que tu querida Isabela siga respirando. El enfrentamiento quedó interrumpido por la llegada apresurada de Matías Restrepo. Acompañado por doña Carmen y 2 oficiales de policía, Bernarda Torres, anunció uno de los oficiales, queda detenida por intento de homicidio, incendio premeditado y amenazas. Los hombres de Bernarda intentaron huir, pero fueron rápidamente sometidos. Mientras esposaban a Bernarda, su mirada destilaba odio. Esto no ha terminado, advirtió. Tengo pruebas que destruirían esta familia, secretos que preferirías mantener enterrados, Alejandro. Cuando se la llevaban, Matías se acercó a Alejandro y Esperanza. El diario de Isabela, dijo, mostrando el cuaderno que Mateo le había entregado. Aquí está todo. Cómo Bernarda la amenazó, cómo intentó sobornarla, cómo planeó el accidente. Esperanza tomó el diario con manos temblorosas, reconociendo la caligrafía como propia. Al abrirlo, una fotografía cayó al suelo. Ella y Alejandro, 25 años atrás, sonriendo bajo el sol universitario. La cascada de recuerdos fue abrumadora. Isabela Mendoza resurgía de las profundidades del olvido, fusionándose con la hermana Esperanza en una identidad que luchaba por recomponerse. Hay algo más que deben saber, intervino doña Carmen, que había permanecido en silencio hasta entonces. Algo sobre Mateo Girón. ¿El jardinero?, preguntó Alejandro. Era más que eso, respondió la anciana. Él y Isabela tuvieron una relación antes de que tú aparecieras en su vida. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Alejandro. Miró a Esperanza. Isabela, buscando confirmación, ella asintió lentamente, mientras las piezas encajaban. Lo recuerdo, murmuró. Mateo fue mi primer amor, en la preparatoria. Terminamos cuando me fui a la universidad, pero años después trabajaba en tu casa. Se llevó una mano a la boca, comprendiendo la magnitud de lo que implicaba. El médico a cargo interrumpió la tensa conversación. Señor Torres, su hija está despertando. Quiere verlos a todos. Mientras se dirigían a la habitación de Camila, Esperanza se detuvo de repente. La canción, dijo. Recuerdo la canción que le cantaba cuando estaba en mi vientre. Sin más, comenzó a tararear la misma melodía que Camila había murmurado en su sueño. Alejandro la reconoció inmediatamente. Uniéndose a ella, doña Carmen se santiguó, asombrada por la coincidencia. Al entrar en la habitación, encontraron a Camila incorporada en la cama, pálida pero consciente. Su mirada recorrió los rostros hasta detenerse en Esperanza. Algo profundo e instintivo se agitó en su interior. Te conozco, susurró, con la voz ronca por la intubación. Te he visto en mis sueños. Esperanza se acercó lentamente, sosteniendo la media luna en su mano. Yo también te he soñado, respondió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Durante 23 años, cuando estuvo junto a la cama, tomó el colgante que Camila llevaba al cuello. Las 2 medias lunas se atraían como imanes. Alejandro añadió la suya, y ante sus ojos maravillados, las 3 piezas encajaron perfectamente, formando no una luna completa, sino un sol radiante. El amuleto completo, murmuró Alejandro, sorprendido. Nunca fue una luna, era un sol naciente, como nuestra familia, completó Esperanza, tomando la mano de Camila, renaciendo de las cenizas. En ese momento, en el pasillo del hospital, Mateo Girón observaba la escena a través de la ventana, con una expresión indescifrable en el rostro. En su mano, sostenía la última página del diario de Isabela,
la que había arrancado 23 años atrás, la página donde ella confesaba sus dudas sobre la paternidad de su bebé. La habitación de hospital se sumió en un silencio tenso cuando Mateo Girón finalmente entró. Todos los presentes lo observaron con una mezcla de curiosidad y recelo. Esperanza. Isabela fue la primera en reconocerlo, a pesar de los años transcurridos. Mateo, susurró, con la voz cargada de emociones contradictorias. El hombre se acercó lentamente, con la mirada fija en Camila, que lo observaba desde la cama con evidente confusión. ¿Quién es él?, preguntó la joven, alternando la mirada entre su recién descubierta madre y Alejandro. «Un viejo amigo», respondió Alejandro secamente, incómodo por la reciente revelación sobre la relación anterior entre Isabela y Mateo. El doctor Velasco irrumpió en la habitación, rompiendo momentáneamente la tensión. «Señorita Fuentes, me alegra verla despierta», dijo, revisando los monitores, «pero necesito pedirles a todos que salgan un momento. Debo realizar algunos exámenes». «Doctor», intervino Alejandro, «hay algo urgente que necesitamos saber, mi hija. ¿Puede recibir una transfusión?». El médico frunció el ceño ante la extraña pregunta. «Sus niveles de oxígeno están mejorando, señor Torres. No creo que necesite una transfusión en este momento». «No es eso», insistió Alejandro. «Queremos saber si yo sería compatible como donante, en caso necesario». El doctor Velasco los miró con suspicacia. «Puedo hacer una prueba rápida de compatibilidad sanguínea», concedió finalmente. «¿Hay alguna razón específica para esta preocupación?». Nadie respondió. El médico, acostumbrado a los secretos familiares, no insistió. Extrajo una pequeña muestra de sangre de Camila y pidió a Alejandro que lo acompañara para hacer lo mismo. Cuando quedaron solos, Esperanza se acercó a la cama de su hija y tomó su mano con delicadeza. «Es extraño», murmuró Camila. «Toda mi vida he soñado con conocer a mi madre, imaginando cómo sería, y ahora estás aquí, y no sé qué decir». «Yo tampoco», admitió Esperanza con una sonrisa triste. «Durante 23 años no supe quién era. Ahora descubro que soy madre, que tuve una vida antes del convento. Es abrumador». Camila observó a la mujer frente a ella. A pesar de los años y las experiencias diferentes, podía ver su propio reflejo en aquellos ojos. «La canción», dijo de repente, «la que tarareabas, la conozco, pero no sé de dónde. Te la cantaba cuando estabas en mi vientre», respondió Esperanza, con los ojos húmedos, «y parece que una parte de ti la recordó, a pesar de todo». La conversación quedó interrumpida cuando la puerta se abrió nuevamente. Mateo entró solo, cerrándola tras de sí. «Necesito hablar con ustedes», dijo con urgencia, «antes de que regresen los demás». Sacó de su bolsillo un papel doblado y gastado. «Esto es la última página del diario de Isabela», explicó. «La arranqué antes de entregárselo a Alejandro». Esperanza tomó el papel con manos temblorosas. Al leerlo, su rostro palideció. «No puede ser», susurró. Camila, alarmada por la reacción de su madre, intentó incorporarse. «¿Qué dice?». Mateo se acercó a la cama, con una expresión que mezclaba ansiedad y emoción contenida. «Isabela y yo tuvimos una relación antes de que conociera a Alejandro», comenzó a explicar. «Cuando terminamos, ella se fue a la universidad. Meses después, conseguí trabajo como jardinero en la mansión Torres, sin saber que ella estaba involucrada con el hijo del dueño. Nos reencontramos por casualidad», continuó Esperanza, mientras los recuerdos fluían. «Fue complicado. Yo ya estaba enamorada de Alejandro, pero Mateo y yo tuvimos un momento de debilidad, un momento que ocurrió aproximadamente 9 meses antes de tu nacimiento», completó Mateo, mirando directamente a Camila. La revelación cayó como una bomba. Camila miró alternativamente a Esperanza y a Mateo, procesando lo que acababan de confesar. «¿Estás diciendo que podría ser mi padre biológico?», preguntó finalmente, con la voz apenas audible, antes de que pudieran responder. La puerta se abrió de golpe. Alejandro entró con el rostro descompuesto, seguido por el doctor Velasco, que sostenía unos resultados en la mano. «No somos compatibles», anunció Alejandro, mirando acusadoramente a Mateo. «Mi grupo sanguíneo es AB positivo. Camila es O negativo. Es genéticamente imposible que sea mi hija». Un silencio aplastante invadió la habitación.
Todos los presentes comprendieron la magnitud de la revelación. «Lo siento, Alejandro», murmuró Esperanza, extendiendo la página arrancada del diario. «Iba a decírtelo, pero desaparecí antes de poder hacerlo». Alejandro tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas escritas 23 años atrás, donde Isabela confesaba sus dudas sobre la paternidad del bebé que esperaba. «¿Lo sabías?», preguntó a Mateo con la voz cargada de resentimiento. «Todo este tiempo lo supiste y no dijiste nada». «No estaba seguro», respondió el exjardinero. «Solo tenía sospechas, hasta ahora». El doctor Velasco, incómodo ante el drama familiar que se desarrollaba frente a él, carraspeó levemente. «Disculpen la interrupción, pero hay un asunto médico urgente», dijo, acercándose a Camila. «Los últimos análisis muestran una complicación. La señorita Fuentes tiene una infección pulmonar severa debido a la inhalación de humo. Necesitará antibióticos potentes y posiblemente una transfusión si sus niveles de oxígeno siguen bajando». «Yo soy O negativo», intervino Mateo inmediatamente. «Puedo ser donante», el médico asintió. «Si es necesario, lo llamaremos por ahora. Necesito que todos salgan para poder tratar a la paciente adecuadamente». En el pasillo del hospital. La tensión era palpable. Alejandro se mantenía alejado del grupo, procesando la devastadora noticia. Toda su vida había girado en torno a encontrar a Isabela y a su hija, solo para descubrir que la niña que creía suya era en realidad fruto de una infidelidad. Doña Carmen se acercó a él con paso vacilante. «Don Alejandro», dijo con voz suave, «sé que esto es un golpe terrible, pero...». «23 años, Carmen», la interrumpió él con la voz quebrada. 23 años buscándolas, soñando con el momento en que estaríamos juntos de nuevo. «Camila sigue siendo la hija de Isabela», insistió la anciana, «la niña que has buscado durante tanto tiempo». «Pero no es mi sangre», respondió él amargamente. Mateo, que había escuchado la conversación, dio un paso al frente. «Tienes razón, Alejandro, no es tu sangre, es la mía», dijo con firmeza. «Pero tú has sido el motor que ha permitido que hoy estemos todos aquí. Sin tu búsqueda incansable, sin tu amor por Isabela, Camila seguiría siendo una mesera anónima. Isabela seguiría atrapada en la niebla de la amnesia y Bernarda nunca habría pagado por sus crímenes». Alejandro lo miró con una mezcla de rabia y resignación. «¿Qué esperas que haga ahora? ¿Que te la ceda? ¿Que me haga a un lado? Espero que la ames», respondió Mateo simplemente, «como lo has hecho durante todos estos años, incluso sin conocerla. No te estoy pidiendo que te apartes, Alejandro. Te estoy pidiendo que permanezcas, que sigas siendo el hombre que nunca dejó de buscarla». La conversación quedó interrumpida cuando el doctor Velasco salió apresuradamente de la habitación. «Necesitamos esa transfusión ahora», anunció con urgencia. «Sus niveles de oxígeno están cayendo rápidamente». Mateo no dudó un segundo. Siguió al médico mientras se arremangaba la camisa, listo para donar su sangre. Alejandro se quedó inmóvil en el pasillo, observando cómo el hombre que había amado a la misma mujer, el verdadero padre biológico de Camila, entraba para literalmente dar su sangre por ella. Esperanza se acercó a él y, sin palabras, tomó su mano. En sus ojos había dolor, arrepentimiento, pero también una súplica silenciosa. «La sangre no es lo único que define a un padre, Alejandro», susurró. «Tú la buscaste cuando todos la habían olvidado. Eso también cuenta». Horas más tarde, la crisis parecía superada. Camila dormía pacíficamente, con su respiración más estable gracias a la transfusión de Mateo. En su habitación, los 3 adultos que formaban el extraño triángulo de su origen la observaban en silencio. «Tiene tus ojos», comentó Alejandro a Mateo, rompiendo finalmente el silencio. «Pero tu determinación», respondió este, «lo demostró al arriesgar su vida por esa niña en el incendio». Esperanza observaba a ambos hombres, sintiendo cómo el pasado y el presente se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. En el fondo, sabía que los 3 tendrían que encontrar una forma de coexistir. Por el bien de Camila, por primera vez en 23 años, la verdad completa estaba sobre la mesa. Una verdad dolorosa, complicada, pero liberadora, como la sangre que ahora fluía por las venas de Camila, conectándola irrevocablemente con su verdadero origen. 3 días después de la transfusión, Camila continuaba en estado crítico,
Aunque la sangre de Mateo había estabilizado sus valores, la infección pulmonar se resistía a los antibióticos. Los médicos habían decidido inducirle nuevamente el coma para que su cuerpo pudiera concentrar toda su energía en combatir la infección. En la sala de espera, Alejandro, Esperanza y Mateo mantenían una vigilia silenciosa. Los tres, unidos por hilos invisibles del destino, permanecían en una tregua tácita, motivada únicamente por su preocupación compartida. «Deberías descansar un poco», sugirió Esperanza a Alejandro, quien no se había movido del hospital en días. «Te avisaremos si hay algún cambio». «No puedo irme», respondió él, frotándose los ojos enrojecidos. «No después de haber esperado tanto tiempo para encontrarla». Mateo observaba la escena desde el rincón, sintiéndose simultáneamente parte y ajeno a aquel drama familiar. Se acercó con 2 vasos de café, ofreciendo uno a Alejandro. «Gracias», murmuró este, sorprendido por el gesto. «Isabela, o Esperanza», comenzó Mateo, sentándose frente a ellos. «Hay algo que necesito preguntarte, algo que no entiendo». Esperanza asintió, instándolo a continuar. «¿Cómo desapareciste del cuarto de Carmen? Te dejé allí con la bebé mientras buscaba ayuda. Y cuando regresé, no lo recuerdo con claridad», respondió ella, cerrando los ojos para concentrarse. «Tengo imágenes fragmentadas. Después del parto, estaba muy débil, pero aterrorizada. Sabía que Bernarda no se detendría hasta encontrarme. Eso no explica cómo terminaste en un convento a cientos de kilómetros», intervino Alejandro. Esperanza abrió los ojos, con una nueva luz de comprensión. «El hombre», murmuró. «Recuerdo a un hombre entrando por la ventana. Pensé que era uno de los sicarios de Bernarda, así que intenté huir llevándome a la bebé. Debió ser Roberto», interrumpió doña Carmen, que regresaba con una bandeja de sándwiches. «El segundo de Bernarda. Lo vi rondando la casa esa noche. Le entregué la niña a Carmen», continuó Esperanza, mientras los recuerdos fluían. «Le pedí que la protegiera mientras yo distraía al hombre. Salí por la ventana trasera y corrí hacia el bosque». Su voz se quebró al recordar. Estaba nevando. Hacía tanto frío. Recuerdo haber caído por una pendiente. Después, solo oscuridad hasta que desperté en el convento. «Las hermanas dijeron que te encontraron al borde del camino», añadió la Madre Superiora, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Tenías una herida grave en la cabeza. Los médicos dijeron que era un milagro que hubieras sobrevivido. La amnesia fue resultado del traumatismo craneal», explicó Alejandro, uniendo las piezas. «Y mientras tanto, Bernarda difundió la noticia de que Isabela y la bebé habían muerto en un accidente». Doña Carmen asintió gravemente. «Me amenazó para que guardara silencio. Dijo que si alguna vez hablaba sobre la niña, nos encontraría y nos mataría a ambas». El doctor Velasco interrumpió la conversación al entrar en la sala. «Tengo noticias», anunció, con expresión seria. «La infección está remitiendo, pero más lentamente de lo que esperábamos. Sus pulmones están severamente dañados». «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro, levantándose de un salto. «Significa que necesitará tiempo, mucho tiempo para recuperarse», respondió el médico, «y posiblemente más transfusiones. Haré todas las que sean necesarias», afirmó Mateo inmediatamente. El doctor asintió, satisfecho. «Hay algo más», añadió. «Aunque sigue en coma inducido, muestra cierta actividad cerebral cuando escucha voces, especialmente la de usted, señora», señaló a Esperanza. «Creemos que podría ser beneficioso que le hablen, que le cuenten historias, que le canten». Esperanza sintió que una idea se formaba en su mente. «La canción de cuna», susurró, mirando a Alejandro. «La que solía cantarle cuando estaba embarazada». Sin esperar respuesta, se dirigió a la habitación de Camila. Los demás la siguieron en silencio. Una vez junto a la cama de su hija, Esperanza comenzó a cantar suavemente. «Duérmete, mi niña. Duérmete, mi sol. Duérmete, pedazo de mi corazón. Esta niña linda que nació de día quiere que la lleven a la dulcería. Esta niña linda que nació de noche quiere que la lleven a pasear en coche». La voz dulce de Esperanza llenó la habitación. Alejandro y Mateo la observaban, cada uno sumido en sus propios recuerdos y sentimientos. Para sorpresa de todos, los monitores comenzaron a mostrar un cambio en las constantes vitales de Camila. «Su frecuencia cardíaca está respondiendo»,
murmuró el doctor Velasco, revisando los aparatos. Continúe, por favor. Esperanza siguió cantando, con lágrimas rodando por sus mejillas. Poco a poco, Alejandro se unió al canto, recordando la melodía que había escuchado tantas veces en aquellos meses de felicidad compartida. Incluso Mateo, tras un momento de duda, comenzó a tararear suavemente. Los tres, unidos por primera vez en un acto de amor hacia Camila, crearon una armonía que parecía penetrar más allá de la conciencia de la joven. Los dedos de Camila se movieron ligeramente, como si intentara alcanzar la fuente de aquella música que resonaba en lo más profundo de su ser. El momento quedó interrumpido por la abrupta entrada de un oficial de policía. «Disculpen la interrupción», dijo con expresión grave. «Tengo noticias urgentes. Bernarda Torres ha escapado de la custodia policial durante su traslado al juzgado». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el grupo. Alejandro palideció, recordando las últimas palabras de su hermana. «Esto no ha terminado». «¿Cómo es posible?», exigió Matías Restrepo, que acababa de llegar. Se suponía que estaba bajo máxima seguridad. Al parecer tuvo ayuda interna, explicó el oficial. 2 agentes han desaparecido junto con ella. Hay que proteger a Camila, dijo Alejandro inmediatamente. Bernarda intentará terminar lo que empezó. El hospital reforzó la seguridad alrededor de la habitación de Camila. 2 guardias fueron apostados en la puerta, y Matías permaneció dentro, con su arma lista. Nadie mencionó lo obvio, que Bernarda Torres tenía recursos suficientes para sobornar a cualquiera. Esa noche, mientras los demás descansaban por turnos, Esperanza permaneció junto a la cama de su hija, cantándole suavemente. Observaba cada detalle de aquel rostro que era tan similar al suyo propio, intentando recuperar los años perdidos. «Perdóname por no estar contigo», susurró, acariciando el cabello de Camila. «Perdóname por no recordarte, por no buscarte». Para su asombro, una lágrima rodó por la mejilla de Camila, como si hubiera escuchado y comprendido sus palabras. Esperanza tomó su mano y sintió un débil apretón en respuesta. «Camila», llamó, con el corazón acelerado. «¿Puedes oírme?». Los ojos de la joven se movieron bajo los párpados cerrados. Luchando por abrirse, Esperanza oprimió el botón de llamada, y en segundos, el doctor Velasco entró apresuradamente. «Está respondiendo», dijo Esperanza, con la voz temblorosa de emoción. «Creo que está despertando». El médico revisó los monitores y examinó a Camila con una pequeña linterna. «Sus reflejos pupilares son buenos», confirmó, «y sus constantes han mejorado notablemente. Voy a reducir la sedación para ver si puede despertar por sí misma». Alejandro y Mateo, alertados por la enfermera, entraron a la habitación y observaron expectantes mientras el doctor ajustaba la medicación intravenosa. «Esto tomará tiempo», advirtió. «No esperemos un despertar inmediato». Pero contra todo pronóstico, los párpados de Camila comenzaron a temblar cada vez más intensamente. Finalmente, con un esfuerzo visible, logró abrirlos. Su mirada desorientada recorrió las caras a su alrededor, deteniéndose finalmente en Esperanza. «Te conozco», susurró, con la voz ronca y apenas audible. «Eres de mis sueños». Esperanza asintió, incapaz de hablar por la emoción. Camila giró levemente la cabeza, encontrando los rostros de Alejandro y Mateo. «Ustedes también», murmuró, confundida. Los 3 estaban cantando. «¿Nos escuchabas?», preguntó Alejandro. Asombrado, «La canción me trajo de vuelta», respondió Camila, antes de que sus ojos volvieran a cerrarse, esta vez en un sueño natural y reparador. El doctor Velasco sonrió, satisfecho. «Es un excelente signo», dijo. «Su cerebro está funcionando perfectamente. Ahora solo necesita descansar para recuperar fuerzas». Mientras el médico salía para actualizar el expediente, los 3 adultos se miraron entre sí, unidos por primera vez en un sentimiento compartido de esperanza. Ninguno de ellos notó la figura que observaba desde el estacionamiento, con unos binoculares de visión nocturna. Bernarda Torres, con el cabello teñido y gafas oscuras, estudiaba cada movimiento dentro de la habitación iluminada. «Disfruten su pequeña reunión familiar», murmuró, bajando los binoculares. «No durará mucho». Al amanecer, Camila despertó completamente lúcida por primera vez desde el incendio. El doctor Velasco había retirado la sedación durante la noche.
y ahora la joven observaba con curiosidad el extraño trío que dormitaba incómodamente en los sillones de su habitación. Esperanza, recostada con la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro, este con un brazo protector alrededor de ella, y Mateo, ligeramente apartado pero igualmente presente. La puerta se abrió silenciosamente, y doña Carmen entró con un pequeño ramo de flores. «¡Mijita!», exclamó en voz baja al ver a Camila despierta. «Bendito sea Dios». Se acercó rápidamente a la cama, tomando la mano de la que había criado como nieta. «Abuelita», susurró Camila, con la voz aún ronca. «Todo esto parece una pesadilla, o un sueño, no estoy segura». «Es ambas cosas, mi niña», respondió la anciana, acomodando una almohada detrás de la cabeza de Camila. «¿Recuerdas lo que pasó? ¿El incendio?» «Fragmentos», admitió Camila. «Recuerdo a la niña, el fuego, y luego, oscuridad». Sus ojos se dirigieron hacia los 3 adultos dormidos. «¿Y ellos son realmente quienes creo que son?». La anciana asintió gravemente. «Tu madre, el hombre que te buscó durante 23 años y...». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Tu padre biológico». Camila cerró los ojos un momento, procesando la información. «Es demasiado, abuelita. Toda mi vida pensando que era huérfana, y de repente tengo 3 padres. Los 3 te quieren, mijita, cada uno a su manera». El movimiento despertó a Esperanza, quien se incorporó sobresaltada al ver a Camila consciente. «¿Estás despierta?», exclamó, acercándose apresuradamente a la cama. Su voz despertó a los 2 hombres, que se levantaron de inmediato. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro, manteniendo cierta distancia, inseguro sobre su lugar en esta nueva dinámica. «Como si un edificio se me hubiera caído encima», respondió Camila con una débil sonrisa. «Lo cual es bastante preciso, supongo». Esperanza, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de su hija. «Pensamos que te perdíamos», susurró. «Yo pensé lo mismo», respondió Camila. Miró a los 3 adultos que la observaban expectantes y añadió: «Creo que merezco algunas explicaciones, ¿no les parece?». Durante la siguiente hora, entre los 4, Esperanza, Alejandro, Mateo y doña Carmen, reconstruyeron para Camila la historia completa. Le explicaron cómo Bernarda había intentado eliminar a Isabela por celos y ambición, cómo Mateo la había ayudado a escapar, cómo había dado a luz prematuramente en casa de Carmen, y cómo había desaparecido aquella noche para despertar sin memoria en un convento lejano. También le contaron sobre la búsqueda incansable de Alejandro durante 23 años, y finalmente, sobre el descubrimiento de que Mateo, no Alejandro, era su padre biológico. Camila escuchó todo en silencio, absorbiendo cada detalle de su extraordinario origen. «Así que biológicamente soy hija de Mateo e Isabela, o Esperanza», dijo finalmente. «Pero Alejandro me buscó durante toda mi vida, y doña Carmen me crió como su nieta. Es complicado». «Lo sé», admitió Esperanza con una sonrisa triste. «No, es simple», respondió Camila sorprendentemente. «Tengo una familia, una extraña, inesperada y complicada familia, pero una familia al fin y al cabo». La simplicidad de su respuesta conmovió a todos los presentes. Alejandro, que había permanecido algo apartado, dio un paso adelante. «Camila, yo», comenzó, pero se detuvo, inseguro. La joven lo observó atentamente. «Usted me buscó cuando nadie más lo hacía», dijo ella suavemente. «Eso lo convierte en familia, independientemente de la sangre». Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Gracias», respondió simplemente. Mateo, que había permanecido en silencio, se acercó también. «No espero nada, Camila», dijo con voz grave. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites». Camila los miró a ambos, y luego a Esperanza y doña Carmen. «Parece que ahora tengo padres de sobra», comentó con una ligera sonrisa. «Cuando toda la vida no tuve ninguno». El doctor Velasco entró en ese momento para revisar a su paciente. Tras un examen minucioso, su expresión era de satisfacción. «Impresionante mejoría», anunció. «Los pulmones están respondiendo mejor de lo esperado. Si sigue así, en una semana podría estar lista para el alta». Todos celebraron la noticia, pero el médico levantó una mano advirtiendo. «Sin embargo,
Necesitará cuidados especiales durante al menos 3 meses, rehabilitación pulmonar, reposo, ambiente libre de contaminantes. Puede quedarse en mi casa, ofreció inmediatamente Alejandro. Tengo todas las comodidades necesarias y puedo contratar enfermeras especializadas. También puede venir conmigo a Cuernavaca, intervino Mateo. El aire es más limpio allí y tengo espacio. Camila los miró alternativamente y luego a Esperanza, que había permanecido en silencio. ¿Y tú?, preguntó. ¿Volverás al convento? Esperanza pareció sorprendida por la pregunta. Yo no lo había pensado, admitió. He vivido allí tanto tiempo que no sé hacer otra cosa. ¿Podrías venir conmigo?, sugirió Camila. Donde quiera que decida ir, me gustaría conocerte. Tenemos 23 años que recuperar. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. Me encantaría, respondió con voz temblorosa. El momento emotivo fue interrumpido por la entrada apresurada de Matías Restrepo. Disculpen, dijo con expresión preocupada. Tenemos un problema. La policía ha encontrado muertos a los 2 oficiales que desaparecieron con Bernarda. Y hay algo más. Alguien ha estado vigilando el hospital desde anoche. La noticia enfrió el ambiente inmediatamente. Alejandro se acercó a Matías. ¿Crees que Bernarda intentará algo aquí?, preguntó, lanzando una mirada preocupada hacia Camila. No lo descarto, respondió el investigador. Tu hermana no tiene nada que perder ahora. Está desesperada y es peligrosa. Debemos sacar a Camila de aquí cuanto antes, decidió Alejandro. Imposible, intervino el doctor Velasco. Aún no está en condiciones de ser trasladada. Cualquier complicación podría ser fatal. Entonces reforzaremos la seguridad, declaró Matías, y prepararemos un plan de contingencia. Mientras los hombres discutían estrategias, Esperanza se acercó a Camila y tomó su mano. No permitiré que te haga daño, prometió. Esta vez estaré aquí para protegerte. Estaremos todos, añadió doña Carmen. Uniéndose a ellas, como debió ser desde el principio, los siguientes días transcurrieron en tensa calma. La seguridad alrededor de la habitación de Camila se triplicó. Con guardias profesionales contratados por Alejandro, Matías Restrepo organizó turnos para que nunca estuviera sola, y se instalaron cámaras adicionales en los pasillos y accesos. La mejoría de Camila continuaba a buen ritmo. Ya podía sentarse en la cama sin ayuda y hablar sin fatigarse. Sus quemaduras cicatrizaban bien, y los médicos estaban optimistas sobre su recuperación total. Durante esos días, una nueva dinámica comenzó a formarse entre el inusual grupo familiar. Alejandro, superando gradualmente su decepción inicial, encontró un nuevo propósito: proteger y apoyar a Camila no como su padre biológico, sino como el hombre que nunca dejó de buscarla. Mateo, por su parte, asumía con humildad su recién descubierto rol paterno, ofreciendo su ayuda sin imponer su presencia. Y Esperanza, navegando entre su identidad como Isabela y su vida como monja, redescubría día a día el amor maternal que había permanecido dormido durante más de 2 décadas. Una mañana, mientras Camila dormía, los 3 se encontraron en la cafetería del hospital. «Necesitamos hablar sobre el futuro», comenzó Alejandro. «Cuando Camila salga del hospital, cuando Bernarda sea capturada, ¿qué propones?», preguntó Mateo. «Propongo que dejemos nuestras diferencias a un lado», respondió Alejandro con seriedad. «Por Camila, ella nos necesita a todos». «Estoy de acuerdo», dijo Esperanza. «Pero también debemos respetar lo que ella quiera». «Por supuesto», asintió Alejandro. Miró a Mateo directamente. «Sé que biológicamente es tu hija, y respeto eso, pero quiero ser parte de su vida, si me lo permite. Nunca intentaría alejarte de ella», respondió Mateo sinceramente. «Lo que hiciste por Camila, buscarla todos estos años, es más de lo que yo hice». Los 2 hombres se miraron. Llegando a un entendimiento silencioso, Esperanza observó el intercambio con una mezcla de alivio y esperanza. «Somos una familia muy poco convencional», comentó con una sonrisa, «pero podemos hacerlo funcionar por ella». Cuando regresaron a la habitación, encontraron a Camila despierta, mirando por la ventana con expresión pensativa. «Estábamos hablando sobre qué pasará cuando salgas de aquí», explicó Esperanza, sentándose junto a la cama. «He estado pensando en eso», respondió Camila, volviéndose hacia ellos. «Y he tomado una decisión.
Los 3 adultos la miraron expectantes. «Quiero conocerlos a todos ustedes», dijo con determinación. «Recuperar el tiempo perdido, aprender quiénes son realmente, más allá de esta historia de locos que nos ha reunido». Hizo una pausa y añadió: «Pero también quiero vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones. He sido independiente desde que tengo memoria, y no quiero perder eso ahora». «Por supuesto», respondió Alejandro inmediatamente. «Nadie pretende decidir por ti. Lo que necesites, cuando lo necesites», añadió Mateo. «Estaremos aquí». Esperanza simplemente tomó su mano y la apretó suavemente, un gesto que decía más que 1000 palabras. Camila sonrió, sintiendo por primera vez desde que despertó que, a pesar de todas las complicaciones, todo estaría bien. La sangre había trazado el mapa inicial de su vida, pero serían las decisiones y el amor de todos ellos lo que definiría su futuro. Un futuro que, aunque amenazado por la sombra de Bernarda Torres, parecía ahora lleno de posibilidades que nunca antes había imaginado. Un año después, el sol de marzo brillaba sobre el antiguo barrio de Coyoacán, iluminando la fachada recién pintada del edificio que una vez fue un viejo almacén abandonado. Un letrero elegante pero sobrio anunciaba: «Casa Esperanza, hogar y oportunidades para jóvenes». Camila Fuentes, vestida con un traje sastre color turquesa, caminaba entre las sillas dispuestas en el patio central. Verificando los últimos detalles para la ceremonia de inauguración, su cabello, ahora más largo, caía en suaves ondas sobre sus hombros, y aunque una ligera cicatriz asomaba en su cuello como recuerdo del incendio, su rostro irradiaba vitalidad y determinación. «Las flores deberían ir más a la derecha», indicó a uno de los voluntarios. «Queremos que se vean desde la entrada principal». «¿Nerviosa?», preguntó Esperanza, acercándose con una bandeja de pasteles caseros. La exmonja había cambiado el hábito por ropa sencilla, pero mantenía la serenidad que había cultivado durante sus años en el convento. «Un poco», admitió Camila con una sonrisa. «Es extraño pensar que hace un año estaba sirviendo café en un hotel, sin saber quién era realmente». Esperanza tomó su mano, donde brillaba el collar de sol completo, ahora fundido en una sola pieza que combinaba las 3 lunas. «Tu padre está muy orgulloso», dijo. «¿Cuál de los dos?», bromeó Camila. «Ambos», respondió Esperanza, señalando hacia la entrada donde Alejandro y Mateo llegaban juntos, conversando amigablemente. El año transcurrido había transformado profundamente la vida de todos ellos. Tras su recuperación, Camila había decidido no regresar a trabajar en el hotel. Alejandro, cumpliendo su promesa de respetarla como adulta independiente, le había ofrecido un fideicomiso con parte de su fortuna, dejándole absoluta libertad para usarlo como deseara. «Quiero ayudar a jóvenes sin familia, como yo fui una vez», había declarado Camila al anunciar su proyecto. Un lugar que ofrezca no solo techo y comida, sino educación, oportunidades laborales y apoyo emocional. Todos habían contribuido a su manera. Alejandro aportó el capital inicial y sus contactos empresariales. Mateo, con su experiencia en jardinería, diseñó los espacios verdes terapéuticos. Esperanza, apoyada por las hermanas del convento, desarrolló programas educativos, y doña Carmen, con sus años de experiencia maternal, se convirtió en la abuela de todas las jóvenes acogidas. «¿Dónde está la abuela?», preguntó Camila, buscándola entre la gente que comenzaba a llegar. «Preparando a las chicas para la presentación», respondió Esperanza. «Está más nerviosa que todas ellas juntas». Camila sonrió, pensando en las 10 jóvenes que ya residían en la Casa Esperanza, cada una con una historia de abandono o dificultades similares a la suya. La más joven, una niña de 12 años llamada Lucía, le recordaba especialmente a sí misma. Los invitados comenzaron a ocupar sus lugares. Periodistas, benefactores potenciales, autoridades locales y amigos cercanos. Matías Restrepo, ahora jefe de seguridad de Empresas Torres, supervisaba discretamente el operativo que garantizaba la protección del evento, porque aunque Bernarda Torres había sido finalmente capturada 3 meses después de su fuga, durante un intento desesperado de salir del país, el recuerdo de su amenaza seguía vivo. Las noticias de su suicidio en prisión, apenas unas semanas atrás, habían traído más inquietud que alivio, como si su maldad hubiera sido demasiado intensa para extinguirse con su muerte. «Es hora»,
anunció Alejandro, acercándose a Camila. Todos están esperando. Camila respiró hondo y subió al pequeño estrado. Ante ella, rostros expectantes la observaban. Entre ellos, su peculiar familia ocupaba la primera fila: Esperanza, Alejandro, Mateo y doña Carmen, cada uno con su propia versión de orgullo reflejada en los ojos. «Buenos días a todos», comenzó. «Hace un año, mi vida cambió para siempre durante un incendio en el Hotel Imperial. Ese día no solo estuve a punto de morir, sino que también comenzó un viaje inesperado hacia mis orígenes, hacia una verdad que había permanecido oculta durante 23 años. Hizo una pausa, mirando directamente a las jóvenes residentes que se alineaban al fondo del patio. Descubrí que había sido separada de mi madre al nacer, que el hombre que creí mi padre biológico no lo era, y que la mujer que me crió había estado protegiéndome toda mi vida de amenazas que ni siquiera conocía. Descubrí que mi historia estaba construida sobre secretos, mentiras y una ambición desmedida que casi destruye varias vidas». Su voz se volvió más firme, pero también descubrí que el amor verdadero trasciende la sangre, el tiempo y el olvido, que la familia no siempre es la que dicta la biología, sino la que construimos con nuestras decisiones y compromiso. Señaló el edificio a sus espaldas. Casa Esperanza nace de esa convicción. Aquí, jóvenes que han perdido sus raíces familiares o enfrentan circunstancias difíciles, encontrarán no solo un refugio, sino un trampolín hacia el futuro, un lugar donde descubrir que nuestro pasado no determina quiénes podemos llegar a ser. Mientras Camila continuaba su discurso, Esperanza notó algo extraño. Entre los asistentes, una joven de unos 17 años, a quien no recordaba haber visto antes, observaba a Camila con peculiar intensidad. Había algo familiar en sus facciones, en la forma de sus ojos, un parecido inquietante con alguien que no lograba identificar. La ceremonia prosiguió con la presentación de las residentes y el corte simbólico de la cinta. Periodistas tomaban fotos y los invitados recorrían las instalaciones, impresionados por la transformación del antiguo almacén en un espacio acogedor y funcional. Más tarde, mientras Camila conversaba con algunos benefactores, Esperanza se acercó a doña Carmen. «¿Quién es esa chica?», preguntó, señalando discretamente a la joven que había notado antes, la de vestido amarillo, junto a la fuente. Carmen siguió su mirada y frunció el ceño. «No la conozco», respondió. «Pensé que era una de las nuevas residentes». La joven, como sintiendo que hablaban de ella, se volvió y las miró directamente. Por un instante, un destello casi desafiante brilló en sus ojos. Luego se dio media vuelta y desapareció entre la multitud. «Hay algo extraño en ella», murmuró Esperanza. «Me recuerda a alguien». Alejandro se unió a ellas, ofreciéndoles una copa de champán. «Increíble lo que ha logrado Camila en tan poco tiempo», comentó, observando con orgullo cómo su hija no biológica guiaba a un grupo de invitados. «Tiene la determinación de un Torres y el corazón de una Mendoza», añadió Esperanza con una sonrisa. La celebración continuó hasta el atardecer. Cuando los últimos invitados se marcharon, Camila se reunió con su familia en el patio central, donde las luces recién instaladas creaban una atmósfera íntima. «Lo logramos», dijo, dejándose caer exhausta en una silla. «Tú lo lograste», corrigió Mateo, orgulloso. «Nosotros solo ayudamos un poco». «Un brindis», propuso Alejandro, levantando su copa, por Casa Esperanza y su fundadora, y por los lazos que ni el tiempo ni las mentiras pudieron romper, añadió Esperanza. Chocaron sus copas bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, celebrando no solo la inauguración de un proyecto, sino el milagro de su reencuentro, la familia improbable que habían formado a partir de los fragmentos de un pasado destrozado. Ninguno notó a la joven de vestido amarillo que los observaba desde la oscuridad del jardín trasero. En su mano, apretaba un pequeño medallón con el emblema de los Torres, idéntico al que Bernarda siempre llevaba consigo. «Hasta pronto, familia Torres», susurró, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Nuestra historia apenas comienza». Se alejó silenciosamente, perdiéndose en las calles de Coyoacán. Su cabello negro, tan similar al de Bernarda en su juventud, se confundía con las sombras de la noche, mientras tarareaba una antigua canción de cuna que nunca había escuchado, pero que de alguna manera conocía de memoria
En Casa Esperanza, el sol radiante que unía las 3 lunas brillaba sobre la entrada principal, símbolo de una verdad que había triunfado sobre las mentiras. Pero como todo amanecer, llevaba en sí mismo la promesa de un nuevo día, con sus propias luces y sombras,